Bueno, mi ayudante de producción, bueno, y además el director del estudio de grabación, bueno, pues no han funcionado lo rápido, disculpad esta pausa. Bueno, quería hoy continuar con esos vídeos que, bueno, no tienen muchos me gusta ni nada parecido, pero sí he tenido 2 o 3 comentarios que me han encantado, o sea, me han resultado bastante agradables, porque siempre que haya gente que ame la historia o las historias detrás de la historia o la historia detrás de las historias, pues yo me siento feliz y gratificado por este tipo de vídeos. Yo no sé si estoy grabando bien o estoy grabando mal, no tengo ni la más remota idea, pero bueno, espero que más o menos salga algo. Bueno, hice un par de vídeos sobre la época convulsa de las guerras civiles inglesas, porque son guerras civiles. Los historiadores se ponen todos de acuerdo en decir que son guerras civiles. No hay invasión de ingleses contra escoceses contra ingleses, que sí hubo expediciones escocesas en Inglaterra e inglesas en Escocia y en Irlanda. Los pobres irlandeses siempre víctimas de toda esta historia. Bueno, pues esa época convulsa de los siglos, vamos a decir 16, 17, 18, convulsas totalmente. Hay 2 temas musicales que me estimularon siempre, me incitaron, hay varios, ¿no? Pero concretamente, pues Bonnie Dundee, que era Lord Claverhouse, el 7º Laird de Claverhouse, un héroe ganador de la batalla de Killiecrankie, y allí también murió al final justo de la batalla, de la victoria, de un mosquetón, un tiro de mosquetón, y la masacre de Glencoe de 1692, me parece que fue, 13 de febrero de 1692, en lo que se llamaron guerras jacobitas, o también se habló de la gloriosa revolución, la revolución gloriosa en Inglaterra. Pero lo interesante de todo esto es que creo que debemos abstraernos y hacer un análisis modesto histórico. Yo no soy historiador, pero soy un enamorado de la historia. He leído mucho, he leído a Sir Walter Scott, entre otros, y Robert Burns, toda la poesía, la lengua inglesa. Y bueno, esta época, sinceramente, fue una época convulsa para los británicos, tanto ingleses como escoceses, galeses e irlandeses, por supuestísimo. Hay una figura que es paradigmática para mí. Yo siento empatía hacia esa figura, lo entiendo a ese rey, quizás porque vi la película Cromwell de Richard Harris haciendo de Cromwell y Sir Alec Guinness haciendo del rey Carlos. Entonces me he basado en esa época, que considero muy interesante desde el punto de vista histórico, de la historia de la Gran Bretaña, de las Islas Británicas, Reino Unido, etcétera, etcétera. Todo lo que hasta hoy está teniendo consecuencias, porque los escoceses de hoy, del presente, hablan de un referéndum de independencia, etcétera. Bueno, venden una imagen que no es cierta, es una imagen que todos los políticos se aprovechan, como en España, los catalanes, intentando vender una realidad histórica que no se corresponde, que está prostituida, una realidad histórica falsa, hecha como un traje a medida de los políticos, en este caso independentistas escoceses y catalanes o vascos, ¿no?, en el caso de España. Pero no voy a hablar de política, sino de historia. Carlos I Stuart, rey de Inglaterra y rey de Escocia, hijo de James Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia. Es decir, las coronas de Escocia y de Inglaterra
tenían sede en el mismo monarca legítimo según la línea dinástica de sangre y según todas las leyes nobiliarias. En este caso, los Estuardos. Podría remontarme más atrás, ¿no? Pero bueno, vamos a ceñirnos a la época de Carlos I, a sus precedentes y a sus consecuencias. He decidido en el prólogo, pues he hecho unas anotaciones, he leído y quiero hacer un prólogo que ya más o menos lo he empezado, las guerras civiles en la isla de Gran Bretaña y en Irlanda, la consecuencia, también la he citado, estoy leyendo el guión, pongo aquí en tono irónico, demasiado tardaron en explotar. Pongo y subrayo el acta de supremacía, siglo XVI, Enrique VIII. Ahí quizás habría que ir a remontarse un señor mayor bastante anciano que está gritando, no escucho, no puedo hablar. Enrique VIII, ahí empieza todo en la reforma, la reforma de la Iglesia, por capricho del propio rey Enrique VIII, pero bueno, jamás Enrique VIII renunció al rito, a la liturgia católica. Es más, la Iglesia de Inglaterra, o la Iglesia anglicana, se llamaba Iglesia Católica Apostólica de Inglaterra. El rey Enrique VIII siempre defendió la liturgia, los sacramentos, etc. Fue el luteranismo el que se fue infiltrando en la Iglesia de Inglaterra y de ahí muchas consecuencias. He dicho ya en el primer punto la infiltración luterana. Como consecuencia de esa infiltración, la persecución de los católicos y también de los anglicanos. Asuntos dinásticos, como siempre, pero en este caso los Estuardos, los reyes legítimos. El entorno geopolítico, España, Francia, grandes poderes en Europa, grandes potencias y siempre intereses geoestratégicos internacionales. Es decir, el rey Carlos se vio metido pues, en un conflicto. Él se casó con una católica, la princesa Henrietta de Francia, que era muy católica. Bueno, el entorno geopolítico, ya he dicho, y la figura de Carlos I, mi empatía por él. Bueno, he dividido el tema en tres puntos. Uno, Carlos I, rey de Inglaterra y de Escocia. Dos, guerras civiles inglesas. Y tres, asunto, trasfondo religioso, social, los dissenters. Bueno, vamos al punto primero, al rey Carlos. Bueno, pues Charles Stuart, Charles I of England and Scotland, hijo de James I of England and the VI of Scotland, un Estuardo, la verdadera y legítima línea dinástica. Heredó la corona por muerte de su hermano, el rey Carlos. Él no era el segundo de la línea de sucesión y, bueno, pues su hermano murió y él fue el príncipe de Gales y rey. Era de religión anglicana, pero conservando la liturgia apostólica y católica, no de Roma, sino de la Iglesia de Inglaterra. No era luterano, lo pongo aquí subrayado. Tenía la creencia en lo que se había educado, como en su entorno europeo, que la monarquía era por gracia divina, será rey por gracia de Dios. Algo, repito, muy normal en su tiempo en España, en Francia, en todos los países de la Europa occidental. Tiempo de guerras en el exterior, lo he dicho antes, el entorno geopolítico estratégico era conflictivo, las potencias, los países intentaban su puesto y lo más importante, la infiltración luterana en el caso de la secta puritana en la Cámara de los Comunes. Sus problemas económicos, problemas de corona, por las guerras que mantenía en el exterior y también otro asunto, su problema con la infiltración luterana protestante en los clanes de Escocia, en los grandes nobles que mandaban sobre los clanes. Este es el punto en el que he definido un poco a Carlos I.
El punto segundo es, le he llamado aquí en mi guión, guerras civiles inglesas, sí. Vale, y el tercero sería los disenters. Bueno, las guerras civiles inglesas en la época de Carlos fueron de una tremenda periodicidad, eran cada minuto. Se podría hablar de 3 guerras civiles. La primera de 1642 a 1646, esto sería muy largo y no va el vídeo de esto. Segunda, de febrero a agosto de 1648, y la tercera, la guerra anglo-escocesa de 1650 a 1651. Anglo-escocesa, es decir, los escoceses, algunos de ellos, gran parte de ellos, y algunos importantes nobles, repudiaron a la dinastía Estuardo por ser o católica o anglicana, es decir, católicos y anglicanos estaban en el mismo saco para los intolerantes puritanos y luteranos, que fueron realmente, a mi opinión, muy negativos en toda la historia de Occidente, en la historia de Europa. Punto tercero, es muy interesante y solo voy a hacer un breve comentario, porque esto es para hablar mucho. Los llamados dissenters, disidentes, siempre ciñéndome a esta época histórica. Pues quizás el término o el genuino origen es el Act of Toleration de 1689, el Acta de Tolerancia. Dissenter se puede traducir por disidente. La ley de tolerancia fue aprobada por el Parlamento de Inglaterra el 24 de mayo de 1689. Ya había sido ejecutado y decapitado el rey Carlos. Esto es hablar de los dissenters porque tienen su origen anterior. En suma, los dissenters son los protestantes, no los católicos, los protestantes de diversas sectas, luteranos, presbiterianos, puritanos, episcopales, etc. Y no los católicos romanos ni los anglicanos, que no aceptaban los mandatos de la Iglesia de Inglaterra. Me refiero a estos protestantes. Digo aquí que sirviendo lo anterior como entrada para poder entender lo sucedido en tiempos de Carlos I Estuardo y los posteriores y cruentos sucesos que acabaron toda esta historia de las guerras civiles con Carlos, el decapitado injustamente por Cromwell, terminaron en la derrota definitiva en Culloden en 1746 de los que defendían la legítima línea dinástica inglesa y escocesa, no escocesa, inglesa y escocesa, del Reino Unido de Gran Bretaña. Ahí fueron derrotados ya pues al pretendiente, al Carlos Estuardo, al Bonnie Prince Charlie, bueno, que realmente aquello fue otro desastre, y los clanes lucharon contra los clanes. No nos equivoquemos. Los clanes, precisamente los clanes más poderosos y más importantes, lucharon con los protestantes contra los católicos o de la Iglesia de Escocia, los de la Iglesia reformada. Pienso que el rey Carlos fue decapitado como consecuencia de la brutal intolerancia religiosa que conlleva la secta luterana. El protestantismo extremista, Cromwell, era un auténtico extremista, un psicópata, un hombre enfermo de intolerancia y de crueldad. Católicos y anglicanos sufrieron la persecución, la marginación en las Islas Británicas, y esto es un hecho histórico objetivo. Bueno, después la desgracia que supuso, ya lo he dicho, para toda Europa, las soflamas de Martín Lutero, que realmente era un fraile sin vocación, y un odio a raudales, servidor del poder. Esta es mi pequeña aportación, mi modesto vídeo sobre esta época tan convulsa, y si a alguien le gusta, yo me sentiré muy satisfecho. Gracias, amigos, feliz día.